Nuestro tema es muy importante en nuestros días, ya que en los últimos 100 años se ha hablado mucho de la obra y de la persona del Espíritu Santo. Hemos oído de iglesias pentecostales o carismáticas que hablan mucho del Espíritu Santo. Hablan de la persona del Espíritu como la persona que no se ha tenido en cuenta en la iglesia. Pero hablan de él, creería yo, en énfasis de los poderes y obrares extraordinarios. Quieren manifestar el Espíritu Santo porque quieren ver las obras del Espíritu Santo, pero no el testimonio del Espíritu Santo. Como algo físico. Pero bíblicamente hablando sobre el problema, es que la persona del Espíritu Santo es separada de la persona de Cristo. En nuestro tema de hoy, por medio del testimonio de Juan el Bautista, observaremos que la obra del Espíritu, que esa persona del Espíritu es por medio de la persona del Señor Jesús. Que obtenemos el Espíritu por medio del Señor Jesucristo. Sin Él no podemos tener el Espíritu. Y si algo quiere el Espíritu Santo es que la iglesia, al igual que Juan el Bautista, en su testimonio, es que al considerar al Espíritu Santo, la iglesia diga del Señor Jesús que es el Hijo de Dios. De convencer al mundo de que Jesucristo es el Hijo de Dios. De que la iglesia exalte y adore y honre al Señor Jesús, ya que honrando y glorificando al Señor Jesús, honramos y glorificamos la persona del Espíritu. Vamos a mirar nuestro primer punto. El primer punto lo encontramos en el versículo 32. Dice así el versículo 32. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, sobre el Señor Jesús. Vio al Espíritu Santo descender. Y esta visión o esta manera de hablar, tal vez de Juan, aunque fue representado y quiso el Señor fuese así, tiene mucho que enseñarnos a nosotros. Entonces vamos a hablar en este primer punto que el Espíritu Santo permaneció sobre el Señor Jesús todo el tiempo de su encarnación, especialmente en su ministerio. Si en los días de su carne el Señor Jesús, ¿cierto?, estaba revestido con todo el Espíritu Santo. Es algo maravilloso pensar que el Señor Jesús y el Espíritu Santo de Dios en la encarnación, pensar en ello, en lo que leemos, no es una credencial o un aval, ¿cierto?, del hombre sobre la persona de Cristo. ¿De quién es el aval? Sino es la credencial de Dios mismo, dada a conocer a todos los hombres por Juan el Bautista del Señor Jesús. Porque la credencial o el testimonio ahora lo da el Espíritu Santo. El hecho de descender sobre el Señor Jesús es una credencial que da el mismo Espíritu sobre la persona de Jesús. Dice Juan, vi al Espíritu Santo que venía del cielo como paloma. ¿Y qué significa esto? Que si el Verbo se hizo carne, si el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, tomó forma de hombre, en la visión de Juan el Espíritu tomó forma de paloma al descender del cielo. Él también decía, va. ¿Sí? No hay mucho que pensar de esto, solo lo dice. Y no sabemos si literalmente una paloma se posó sobre Jesús mientras que Juan lo veía. Y posiblemente sí. Lo que sabemos es lo que está diciendo Juan en su testimonio. Lo que podemos discernir es que toda la plenitud del Espíritu estaba en el Señor Jesús. Lo que decía y obraba el Señor, lo decía y obraba de acuerdo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo respaldaba en todo. Y eso significa que Dios el Padre igualmente decía y obraba de acuerdo al Señor Jesús. Entre las personas de la Trinidad es como una familia, ¿sí? Que si algo lo dice el Padre, también lo dice el Espíritu Santo.
Y si algo lo que dice el Espíritu Santo lo dice también el Hijo. No hay ningún desacuerdo entre ellos. Hay una armonía perfecta entre las Trinidades. Dios, el Padre, no escogió a alguien que el Hijo no quisiera salvar. Y el Espíritu Santo llenar o sellar. No. En todo eso están de acuerdo ellos. Y por eso es importante este texto del Espíritu Santo y el Señor Jesús. El Espíritu Santo tuvo mucho que ver en la encarnación del Verbo. Recordemos que fue concebido en el vientre de María por su obra. Ahora, toda la plenitud del Espíritu descendía del cielo en forma de paloma. Si podemos pensar o seguir pensando en el Espíritu Santo, en esa paloma que vio Juan descender, el Espíritu Santo inspiró a los profetas, ¿cierto? Fue Él quien reveló a los hombres la voluntad de Dios, dejó consignadas sus palabras en la Biblia. Ese mismo Espíritu descendía del cielo en forma de paloma y permaneció sobre el Señor Jesús. Esta visión deja la impresión de que la persona que se presenta al Señor Jesús trae toda la voluntad de Dios, toda, la inspirada, ni una más ni una menos, toda. En Él está toda la palabra de Dios. Ahora bien, aquí hay una diferencia entre el Señor Jesús y los demás profetas. La diferencia es que solo Isaías o Jeremías, solamente las palabras, ellos dijeron muchas cosas desde joven, aún cuando eran adultos ellos hablaron muchas cosas o dijeron muchas cosas, pero las cosas que dijeron, fuera de las que están registradas en las Escrituras, fuera de las que dicen palabra de Jehová, oráculo de Jehová, esas son las inspiradas, únicamente y exclusivamente. Ellos podían haber dicho muchas cosas, pero solo las registradas son palabra de Dios. La persona del Señor Jesús no. Toda cosa que dice Él es de Dios. Toda cosa que Él dijo, inclusive las que no se registraron, porque si se registraran llenarían volúmenes, ¿cierto?, de las cosas que dijo. Pero cuando Él estaba en los días de su carne, todas las cosas que decía Él eran palabra de Dios. Aquí los evangelios registraron las que Dios en su soberanía quiso, pero las cosas que Él decía eran la voluntad en todas. Era como si Dios mismo hablara. Es algo que debemos tener presente. Esa es la diferencia del Señor Jesús con los demás profetas. En Él, en el Señor Jesús, está toda la plenitud también de la consagración y de las obras maravillosas de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Lo que separaba las tinieblas de la faz del abismo con la faz de las aguas era el Espíritu de Dios que se movía allí. Y ese mismo Espíritu Santo, todo en Él en forma de paloma, se puso sobre el Señor. Y significa que es Cristo quien separa las tinieblas de la luz. Y nótese, el Espíritu Santo tomó forma de paloma. Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué? Porque el Espíritu tomó la forma de acuerdo a la forma humilde del Verbo encarnado. Él no se posó porque hay aves que llevan una dignidad, ¿cierto?, por sí mismas, un águila, ¿cierto? Pero no tomó la forma de un águila, tomó la forma de paloma, porque va de acuerdo con el cordero. Mansa, nave, porque la paloma no es un ave rapaz, es un ave simple, doméstica, pero también la paloma es un ave limpia, según el libro de Levítico. Es un ave que es apta inclusive para ser sacrificada. Y todo de acuerdo a la persona que es autor del Evangelio. Hay otra razón que nos da la idea de la calidad de la persona de Cristo y cómo debería considerarse.
En los días de Noé, cuando vino el diluvio sobre la tierra, cierto que las aguas estaban cubriéndolo todo. Pasaron unos meses y al parecer había descendido el nivel de las aguas. 40 días llovió, pero dejó de llover, pero el agua todavía estaba muy alto. Duró meses mientras que el agua bajaba. Se nos dice que Noé envió para saber si las aguas habían dejado al descubierto la tierra un cuervo y una paloma, ¿cierto? Y que iban y venían. Y el cuervo no volvió, pero la paloma sí iba y venía. Porque dice las escrituras, no hallaba lugar para posar ella. ¿Quién? La paloma. Luego un día la paloma volvió con una hoja de olivo en el pico. Y fue la señal para Noé y su familia que muy pronto saldría del arca. Traía una buena noticia, ¿cierto? En los comentarios judíos, comentarios que estaban en el tiempo de Juan el Bautista, enseñaban que el cuervo no volvió, pues encontró cuerpos muertos con el cual se alimentó, por lo cual la tierra estaba todavía inmunda. Pero la paloma, por ser un ave animal puro, regresaba al arca, no hallando lugar puro donde estar. Cuando llegó con la hoja de olivo, estaba casi por terminado, ¿cierto? La inmundicia que el Señor consideraba la tierra en ese momento según los pecados de los hombres. Y según estos comentarios, la purificación por el juicio del diluvio fue la razón por la que el agua estaba todavía allí. Y cuando no volvió el cuervo, es que todavía no había sido purificado. Pero entonces cuando volvió la paloma con la hoja de olivo, significa que ya. Teniendo presente esta idea que sabían los judíos y los que oyeron a Juan, daba a entender sobre la forma en que tomó el Espíritu su forma, paloma. Que Jesús era en el mundo. Jesús era, esa persona era el único lugar digno de que el Espíritu Santo se pose completamente. El Espíritu Santo miró y atestigua que Jesús es el único digno, puro, incontaminado de todos los seres humanos, de toda la raza de los hombres. Es Jesús. El único que es digno de posarse de una manera plena y total. Eso es un testimonio que hablan los profetas. El Verbo descendió a este mundo, un mundo maligno, se encarnó y Jesús es el único lugar, según Dios, que es santo, puro, sin pecado, sin juicio, sin maldición. Y es verdad que el Espíritu Santo se usó profetas y hombres piadosos, pero nunca posó sobre ellos en toda su plenitud como la del Señor. Esto hace de la persona del Señor Jesús única, ya que no ha habido ni habrá una persona como Él. Y es por eso que la Iglesia debe considerar y conocer cómo la palabra de Dios revela a Cristo mismo, la importancia que le da. Porque nos falta conocerle y nos falta confiar en Él. Si Él, es que ahí ataca la desconfianza de los hombres. De no confiar en Jesús es un pecado terrible, porque está desconfiando de Dios, está desconfiando de las Escrituras. Cuando yo o nosotros no confiamos o no depositamos nuestra fe, nuestra credulidad toda en la persona de Cristo, estamos ofendiendo al mismo Dios, la misma Escritura, al mismo Dios. Ahí sí dice, ¿quién es este hombre? Es alguien sin igual.
Y todo lo anterior dicho sobre el Espíritu Santo en la persona de Cristo tiene implicaciones para nosotros. Y es que nadie puede llamar al Señor Jesús, tal como lo enseñan los evangelios, como Hijo de Dios, es decir, como Dios, sino por el Espíritu Santo. Las sectas, las religiones que niegan a Jesús como Dios, Juan dice, no tienen el Espíritu Santo, no tienen la paloma, y lo que tienen es su cuerpo, por decirlo de alguna manera. Si el Señor Jesús todo lo que dijo e hizo fue en toda la persona del Espíritu Santo, es como si el Espíritu Santo lo hubiera hecho, tanto como Dios el Padre así lo también hiciese. Y si fue así, entonces aún más debemos considerar que el ministerio del Espíritu Santo, su obrar, es para traer a la iglesia a memoria a toda la persona de Cristo. El mismo Señor Jesús lo dijo, ¿cierto? Traer la persona de Cristo para su consuelo, porque Él es el consolador. Él no consuela a ninguna otra persona, ni de ninguna otra manera, sino por la persona de Cristo. Nosotros hablamos del Espíritu Santo como consolador y como algo místico, como que, ay, de un momento a otro me dio paz. No, le trae a la persona de Cristo sus logros, sus méritos, su poder para que la persona esté consolada en Cristo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Traer las palabras de Jesús a la memoria de sus discípulos. Según Juan capítulo 17, así habla, tomará de lo mío y os lo hará saber. Y esa es la manera de consolarlo, esa es la manera de ayudarlo. De considerar la persona de Cristo en todo su poder en medio de nuestras aflicciones. De quién es Él, su alcance en nuestros desiertos. Una iglesia en la que obra el Espíritu Santo es una iglesia centrada en la persona de quién? De Cristo. Es para honrar, cuando obra, es para que la iglesia honre y glorifique la vida de Cristo, obrando y sintiendo la plenitud de Cristo en su amor también. Una iglesia en la que opera el Espíritu Santo es una iglesia que predica el Evangelio de Cristo, enseña la doctrina de los apóstoles de Cristo. Una iglesia que adora en el Espíritu es una iglesia que adora según la palabra de Dios y no por el engañoso corazón de los hombres, ni por las ideas pragmáticas o prácticas que porque funcionan para los hombres, pero no que glorifican al Señor. El Espíritu Santo se posa únicamente en la obra de Cristo en nosotros, no más. Pensemos en el diluvio, pensemos que nosotros tenemos una naturaleza de pecado, que tenemos pensamientos malos, a veces sentimientos malos. Y el Espíritu Santo viene y mora ¿en dónde? En la obra de Cristo en nosotros, no en nuestra carne, sino en el nuevo hombre, creado según Dios, conforme. Él considera inmundo y jamás posará como paloma de Dios su santo pie en algo nuestro sin Cristo, sin Él. Queremos que el Espíritu Santo nos guíe en muchas decisiones, pero sin en esas decisiones no está Cristo. ¿Dónde va a poner su pie ahí? El Espíritu Santo es inmutable en ello y no ha cambiado en nada. Si es un pecador, no le da avisos de profecías, de ganancias, de riquezas o de viajes, como hacen en otros lugares. No, sino que le muestra la cruz para arrepentimiento y fe. Si es un creyente, le revela más a Cristo, más de su necesidad de Cristo, más de su señorío. Le enseña que debe ser más esclavo de Cristo de lo que es ahora.
ser más oidor y hacedor del Evangelio, de la enseñanza cristiana. El Espíritu Santo es el que encamina a la verdad y no a la mentira que muchos quieren enseñar hoy. El Espíritu Santo encamina a Cristo, a la verdad de Dios, al Evangelio. El Espíritu Santo no quiere nada que ver con personas que no quieren saber nada de Cristo. No se puede desasociar el Espíritu y la palabra, el Espíritu y Cristo, como lo hacen algunas asambleas. La señal de tener el Espíritu Santo no es hablar en lenguas, es tener una vida que honre y glorifique a Cristo, su cruz y su poder. Si tú dices tener al Espíritu Santo, que adoras en el Espíritu, entonces, ¿qué tan importante es Cristo para ti? Y si Cristo es tu todo en todo, es debido a que tienes al Espíritu Santo. Toda la verdad de Juan el Bautista nos está diciendo en este versículo 23 de la persona de Cristo y del Espíritu Santo. Es para la iglesia el más grande consuelo, porque es por eso que las palabras del Señor Jesús son Espíritu y son vida. Es por eso que cuando se predica cada día del Señor por la obra del Espíritu Santo, sabemos que son las palabras del Señor Jesús para la iglesia. Es de mucha gracia saber que por Jesucristo, aunque se predique como muchas veces duro, ¿cierto? Como un trueno, las verdades del Señor para su pueblo, se presenta como una paloma. Una paloma que truena duro, pero es paloma por ansia. La voz del Espíritu es dócil, fuerte pero dócil. Y es lo que necesitan nuestros corazones muchas veces, ¿cierto? No que nos acaricie nuestra conducta pecaminosa. Queremos que nos hable duro de nuestro pecado, pero queremos que lo haga con amor, con misericordia, para volvernos a Él, ¿cierto? Y por eso se presenta en forma de paloma cuando Cristo es predicado. Como podemos ver, la gloria de Dios en la persona del Señor Jesús es la que no solo revela la visión de un Dios de gracia y de verdad, eso ya es mucho para nosotros. Lo superabundante ahora es saber que el Señor Jesús, por nuestra salvación y para nuestra edificación, sus palabras fueron en la plenitud del Espíritu Santo en gracia. ¿Qué es lo que significa el haber venido en forma de paloma? Ahora vamos a ver, el Espíritu, el segundo punto es, el bautismo del Espíritu Santo es solo por el Señor Jesús. Es solo por el Señor Jesús. Dice el versículo 33. Y yo no le conocía, dice Juan, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, es ese que bautiza con el Espíritu Santo. Juan el Bautista continúa su testimonio al respecto del Señor Jesús en nuestro pasaje en relación al Espíritu Santo. Si nos fijamos la frase de Juan, y yo no le conocía, es otra vez dicha porque la vez pasada también lo dijo Juan, ¿cierto? Y yo no le conocía. Es otra vez dicha. Lo había mencionado con respecto a Cristo como Cordero de Dios manifestado a Israel en el versículo 31. Yo no conocía que él era el Cordero de Dios. Yo no le conocía. Volví a hacer énfasis Juan. Y cuando tratamos el pasaje se dijo que Juan no sabía quién era el Verbo encarnado. Solo sabía que estaba tras él. Y la razón por qué bautizaba Juan en agua era para que se manifestase Jesús como el Cordero de Dios. Una vez venido el Cordero de Dios, su bautismo ya no tendría más razón de ser, pues se manifestó Cristo. Ahora, este versículo 33 hace énfasis que no conocía quién era la persona en la que el Verbo se encarnó. Pero cuando vio al Espíritu Santo posar sobre él, lo supo. Más bien, fue reconfirmado por Dios en ello.
Y todo esto lo dice Juan para que aceptemos su testimonio del Señor. Este es un testimonio que da Juan el Bautista. Dice, esto es lo que yo vi del Señor Jesús. Para la iglesia esté firme en la persona de Cristo y que personas que le siguen no apostaten de Él. Pues si lo hicieran, ¿a dónde irían? Si uno sale de Cristo, ¿a dónde va? Si Él es el verbo de Dios, si Él es Dios, si tiene la plenitud del Espíritu Santo, si tiene las palabras de Dios en toda su verdad y está lleno de su gracia, ¿a quién vamos a una persona semejante? ¿A quién? No habría en el mundo, ni por las edades, ni por ningún lado. Ahora bien, lo que relaciona el versículo 31 con el versículo 33 no solo es el testimonio de Juan que Jesús es el Señor, que el Hijo de Dios. Estos versículos también se relacionan porque es nombrado el bautismo, en el versículo 31. El bautismo en agua de Juan, en el versículo 33, el bautismo con el Espíritu Santo del Señor. Y noten que no escribe o hace referencia a Juan, el apóstol, sobre otros pasajes paralelos que hablan sobre el fuego. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego, ¿cierto? Aquí no. En este Evangelio de Juan no aparece la palabra fuego, sino Espíritu Santo nomás. Espíritu Santo. Porque el propósito es mostrar la diferencia de bautismos entre Juan y el Bautista y el bautismo del Señor Jesús. Una cosa es el elemento. El elemento de uno es agua y el elemento del otro es el Espíritu Santo. ¿Verdad? En este caso de Juan, el Espíritu Santo. ¿Sí? Ese es el elemento. El del Espíritu es un bautismo mejor, es mayor, más excelente, de mayores proporciones y más significativo. Por lo que el bautismo del Señor Jesús, aunque su bautismo es en agua, porque el Señor Jesús o sus discípulos bautizaban en agua, aunque ese bautismo es en agua, es un bautismo del Espíritu Santo. Y hay que hacer un claro énfasis en lo que las Escrituras nos enseñan. Las personas dicen, el bautismo del Espíritu Santo es muy diferente al bautismo en agua, porque no tienen en cuenta o presente que según el orden del Evangelio, Juan bautizaba en agua, sí, pero el bautismo del Señor Jesús es en el Espíritu Santo. Y cuando el Señor Jesús ordena bautizar a sus discípulos en agua, ¿su bautismo es en qué? En el Espíritu Santo. ¿Sí, verdad? Es un bautismo de mayores proporciones. El de Juan el Bautista, no. Ahora es el del Señor Jesús, aunque ambos, uno bautiza en agua y en el otro sus discípulos bautizaban en agua. ¿Pero en el nombre de quién? Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cierto? Ahí está. ¿Bautismo en qué? En el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice, a eso lo dice el bautismo. Dice que bautizaremos, ¿cierto? Los que crean en su nombre. ¿En el nombre de qué? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces ahí está. El que se bautiza en agua es en el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, ¿y sabemos lo que significa ser sumergido en agua? Sabemos lo que significa ser sumergido en agua. Morir al pecado por la fe en la muerte de Cristo y levantarnos en el poder de la resurrección de Cristo para una nueva vida. Y sin embargo, aunque sencillo, es un bautismo para creyentes. Pues está claro de que referencia a una obra del Espíritu Santo. Es por eso que no se deben bautizar incrédulos, se deben bautizar creyentes, pues son creyentes aquellos en los que ha obrado el Espíritu Santo para regeneración.
Volviendo al testimonio de Juan el Bautista, dice que Dios le dijo que cuando viera sobre quien iba a descender el Espíritu Santo en forma de paloma, dicha persona es, en mayúscula, el bautizador por excelencia. Y si la persona en mención bautizaba con el Espíritu Santo, ¿acaso qué clase de persona es esta? Se preguntan, si esta persona bautiza con el Espíritu Santo, ¿qué clase de persona es esta? Porque iba a administrar el Espíritu Santo. De alguna manera, por decirlo de alguna manera. Si ningún hombre puede administrar el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios y no se deja administrar por su gloria de nadie, a menos que no sea de sí mismo. Por eso, Jesucristo es Dios. Es Dios. Él solamente puede dispensar su espíritu para una obra de maravillosas proporciones, como lo referencia el bautismo cristiano. O sea que cuando se bautiza, una persona se bautiza, está diciendo que Cristo es Dios. Bíblicamente hablando, esa es la referencia. Yo sé que la gente no piensa en eso, pero debería pensarlo, porque quien lo administra es Cristo. Durante el último siglo, entre denominaciones e iglesias, se ha hablado mucho del bautismo del Espíritu Santo. De todo han dicho, menos que es el bautismo cristiano o bíblico. Y lo es, porque el bautismo cristiano se basa en la persona de Cristo, el bautizador, en su orden, en la forma trinitaria, en lo que representa su muerte y su resurrección. Estas denominaciones han dicho que una cosa es el bautismo en agua y otra cosa es el bautismo en el Espíritu Santo. Y son en verdad ciegos, pues, como vemos, el bautismo en agua del creyente es el mismo bautismo del Espíritu, pues dice la Escritura que el que creyere y fuera bautizado, éste será salvo. ¿Y quién puede creer a menos que no haya obrado el Espíritu de Dios? ¿Y quién es salvo sino aquel que el Espíritu de Dios le haya aplicado la obra ganada por Cristo en la cruz, que es la justificación? Por lo tanto, es una locura separar el bautismo en agua cristiano con el bautismo con el Espíritu Santo. Porque en el primero el Señor Jesús lo ordena y en el segundo es el Señor Jesús quien lo hace. En este sentido, ¿qué podemos decir? El que sea el bautizador por excelencia, el Señor Jesús, quien bautiza con el Espíritu Santo. Y lo que entiendo es que desde la obra de regeneración, la obra de la fe, la obra de mirar a Cristo en la cruz para salvación, es por la obra del Espíritu Santo. Y Cristo es el dispensador de esas obras. También la santificación, obra por excelencia del Espíritu Santo, es solo para los que creen en Cristo. ¿Hay santos sin Cristo? Según Dios, no. Hay gente que los hombres pueden llamar santos. Van a la India y dicen, esos hombres son santos. Esos hombres no son ningún santo según el mismo Espíritu Santo. Santos son solo los creyentes. Solamente pueden serlo. Vivir santamente solamente los creyentes. Tener un proceso de santificación solamente los creyentes. Eso lo atestigua el mismo Espíritu Santo que lo hace. La obra de principio a fin del Espíritu Santo en los creyentes y en los creyentes es por medio del Señor Jesucristo. Y no hay nada del Espíritu Santo que no sea por Jesucristo, nada. Nosotros no podemos obtener nada del Espíritu Santo sino por Jesucristo. Y para su gloria. Señor, dame discernimiento. ¿Discernimiento para qué? ¿Para que me vean más en la iglesia o no sé, algo? No, tiene que ser para glorificar a Cristo. Su iglesia, la edificación en Él. En la persona,
En la enseñanza de la persona y obra del Espíritu Santo hay que temer y no separar al Espíritu con el bautizador, que es el Señor Jesús. Y todos debemos estar de acuerdo que el Espíritu Santo es una persona y no es la persona del Verbo encarnado, es decir, no hay una confusión, porque hay gente que dice, ese es el mismo, el Espíritu Santo de Cristo es el mismo. Hay una diferencia, porque claramente Juan dice que el bautizador es uno y el elemento con que lo bautiza es otro. Y aunque sabemos que en la doctrina de la Trinidad, la persona de Cristo es una persona y el Espíritu Santo es una persona, no se mezclan, ¿sí? Ahí está, y es algo básico. Lo que no está bien es pasar esa diferencia, la separación a la obra de Dios en la iglesia y en el Evangelio. ¿Me explico? Pensar que como son personas distintas, uno hace una cosa y el otro otra cosa aparte. No, ambos están de acuerdo, como les decía. Si el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, obra de una forma, no hay que pensar que el Espíritu no obra en lo mismo, o para lo mismo, o para lo que Cristo dijo. Y esa es la cuestión, y es que el Espíritu Santo obra en las cosas que Cristo dijo, no en las cosas que no dijo. ¿Cierto? En lo que Cristo enseñó, no lo que no enseñó. En el libro de los Hechos observamos que Cristo dirige desde el cielo la iglesia, la extensión del Evangelio y de la iglesia, y le vemos que el Espíritu Santo capacita y fortalece, da dones, obra, da señales para esa dirección que Cristo está señalando. ¿Bien? Seguramente no sabemos a dónde se dirige el Espíritu, porque sopla y no sabemos de dónde viene y para dónde va, ¿cierto? Lo que sí sabemos es que el Señor Jesús ha dejado mandamientos y enseñanzas a la iglesia, y lo que sabemos es que nos ha dejado en la palabra de Dios lo que debemos procurar, evitar, tener cuidado, lo que debemos sentir, lo que debemos luchar. Cada página del Antiguo Testamento tiene lecciones y enseñanzas para nosotros, para aprender y practicar. Allí encontramos lo que el Señor Jesús quiere de la iglesia. Y aunque no vemos el Espíritu Santo, sí sabemos lo que obra en todo lo que Cristo dijo e hizo. Está dando gracia y poder para todo lo que nos ha dejado Cristo. Por lo tanto, sabemos que está ahí. Eso es lo que quiere y obra. Sin la obra del Espíritu Santo tampoco habría evangelio. Pongan mucha atención. Porque Él es el que convence por medio del Evangelio. O no sería una conversión genuina. Hay muchos soñadores y personas que desasocian el Espíritu Santo de la persona de Cristo y su voluntad. Haciendo esto, ellos mismos se desligan del Espíritu. Y aunque creen que le dan honor e importancia, así lo hacen. Y noten bien el testimonio de Juan el Bautista para que queden grabadas estas palabras. Dice, el Espíritu permanece sobre él. Todo. ¿Sobre quién? Sobre Cristo. Sobre Cristo. Y si Cristo es cabeza de la iglesia, por eso la iglesia está llena de ¿qué? Tiene el Espíritu. La iglesia, si quita a Cristo y pone otras cosas, si menosprecia a Cristo, no puede decir que está llena del Espíritu. Porque el Espíritu permanece sobre Cristo. Y significa que quien permanece en Cristo, en tal persona permanece el Espíritu Santo. Y quien diga que tiene y obra el Espíritu Santo en su vida es porque el tal ama a Cristo, el Señor Jesús, en su vida y es su tema. Ese tal tiene el Espíritu Santo. Tercero y último punto, mis hermanos, es el testimonio del Espíritu Santo del Señor Jesús. Da un testimonio. Dice 34, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios.
Y alguien puede preguntarse al oír este punto, ¿cómo puede ser el testimonio del Espíritu Santo si Juan el Bautista es el que está hablando? Pues es una buena observación. Bueno, es por lo que ha visto Juan el Bautista. Vio al Espíritu posarse sobre él. Hubo un testimonio del Espíritu primero, aunque no en palabras, sí en acciones, se posó sobre él. Y si el Espíritu Santo no se hubiese posado en él, pues no era el Verbo encarnado, pero se posó. Por lo tanto, hubo un testimonio inicial del propio Espíritu Santo, del Señor Jesús, que Juan testifica que así es porque lo vio, no por él, o por su testimonio personal únicamente, no, sino porque fue el testimonio inicial que el Espíritu Santo le dio a él. Ahora bien, el título Hijo de Dios en el Evangelio de Juan se refiere claramente y únicamente a la deidad de Cristo, ¿sí? Del Señor Jesús como Dios, de la misma sustancia de Dios, por lo tanto, Dios. Ahora bien, Juan el apóstol ha testificado eso, pero es ahora que Juan el Bautista testifique que el Verbo se encarnó, que Dios se encarnó y es Él, el que le dio. ¿Quién es la persona histórica del Señor Jesús? El carpintero de Galilea, el maestro. Esa persona es Dios. Esa persona histórica es Dios. Ponle mucha atención. Ese hombre que todos los libros dicen que evidentemente existió, que todos sus enemigos dan testimonio de que existió, que le llaman el carpintero, que le llaman el maestro de la Galilea, o el profeta de Nazaret, que realmente existió. Oigan, hermanos, esa persona es Dios. Eso es lo que está diciendo. Es Dios. Ha habido algunos que no recibieron ni reciben este testimonio. Les pareció o parece loco y extraño. Y la pregunta es, ¿creemos a los testimonios de Juan el Bautista y Juan el Evangelista de que Cristo es Dios? ¿No? Hay algunos que no, entonces no tenemos parte en Dios y en el Evangelio. Hay algunos que lo niegan y piensan que pertenecen a la iglesia y piensan que son parte del pueblo de Dios. Las escrituras es clarísima, no pertenecen a él. Y es doloroso. Ahora bien, podemos ver que separa un testigo sin igual. No un testigo de Jehová, sino un testigo de cada testimonio. La persona del Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, y nos dice efectivamente, la persona de Jesús, el profeta de Nazaret, el carpintero de Galilea, es el Hijo de Dios. Es Dios mismo dando testimonio. Con este testimonio creeremos ahora. ¿Qué pasa si no le creemos al Espíritu Santo sobre que el Señor Jesús es Dios? Y la Biblia lo llama el pecado imperdonable, el pecado que condena. Si esto es así, entonces, ¿qué ocurre con las sectas que niegan que Jesús sea Dios? ¿Están cometiendo el qué? El pecado imperdonable. Porque el Espíritu Santo testifica, vino sobre Jesús para testificar que Él es Dios. Estas personas no tienen parte en la vida de Dios, no tienen parte con Dios, no tienen parte con el Evangelio, no tienen nada que ver con el Espíritu de Dios, están en sus delitos y pecados, están bajo la ira y la condenación de Dios. Por mucho que los testigos de Jehová digan que obedecen al Evangelio, por negar el testimonio del Espíritu de Dios en cuanto a que Cristo es Dios, no tienen nada que ver con el Evangelio, porque el Evangelio, el fundamento del Evangelio, es que Cristo sea Dios, que se encarnó y murió, y fue propicio su sacrificio para el perdón de los pecados, porque si ese Cordero no fuera Dios, no sería Cordero de Dios, ni mucho menos nada que tenga que ver con nuestra propiciación de pecado. Se necesita creer esto. Es básico, es importante, es el testimonio mismo de Dios a todos nosotros, de que de eso debemos considerar a Cristo. Y cuando se encarnó,
que Él nada más ni nada menos era la persona de Dios también, encarnado, velado en naturaleza humana. Hombre, como nosotros, con todo lo que nos aqueja, sí, pero Dios también, en toda su perfección. Aunque sin su gloria, despojándose de ella, era quien era. Ahora bien, fíjense que el Señor Jesús a estas alturas del Evangelio de Juan no ha dicho nada, ni una palabra. Solamente ha dejado que otros hablen por él. ¿Sí? La persona que hablará y orará en este Evangelio lo hará más adelante. Porque el Espíritu también testifica del Señor Jesús antes de iniciar su ministerio. Es una buena pregunta. ¿Por qué testifica antes de iniciar su ministerio? Porque si no recibimos primeramente el testimonio de los testigos, especialmente el Espíritu Santo, que Jesús es Dios, por demás entonces son las cosas que orará y dirá el Señor Jesús. Es mejor no leerlas porque en balde se leería. Es repetir la historia equivocada de los judíos. Verlo, pero no creyendo que les eligió. No creyendo que merece la honra, la dignidad, la obediencia. Porque ustedes niños pueden escuchar muchas historias al respecto del Señor Jesús, de sus milagros, de sus palabras. Pero entra por acá, sale por acá y nada queda acá. Pero cuando ustedes entiendan que quien habla y obra es Dios, no les excusa. Porque ustedes están aquí por Dios, ustedes llegaron a ser así por el Señor Jesús, llegaron a vivir por Él, y por ende es su deber hacerlo. Es diferente cuando se tiene en cuenta quién es la persona que habla en un extraño. Uno como hijo escucha a su padre, el hijo del vecino no lo escucha. Pero se necesita entender que Cristo es Dios, es decir, ser nuestro padre de la familia, para no estar escuchando las historias de un vecino. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito el vecino! No, son las palabras que tienen que ver conmigo y esa es la importancia que le doy a darle a sus palabras. Tal es ese Jesús de la teología liberal. Ahorita, la escuela, la que se enseña en las universidades, la teología, o sea, la teología, el mundo de la teología, de las universidades de Alemania, no sé, algunas de Inglaterra, algunas de Suiza. Esas universidades que enseñan las escrituras, enseñan a un Jesús que no es el Jesús de las escrituras. Se conoce como los teólogos liberales. Esa teología presenta un Jesús que solo es humano, uno que es despojado de su divinidad, de ser Dios. ¿Por qué? Porque piensan que eso es un mito, que eso es algo que el populacho que le gusta exagerar, hablan maravillas de un hombre que lo deifican, así como se habla maravillas de Simón Bolívar, ¿sí? Y hablan de un Jesús así. Un Jesús que solo es un buen maestro, alguien que nos enseña a ser mejores personas, uno que primero recorrió el camino y que nos enseña cómo recorrerlo, pero que le despojan de su divinidad. Ese no es el testimonio del Señor Jesús, del Espíritu Santo. Esas personas carecen del Espíritu Santo y sin embargo tienen posiciones de enseñanza de la iglesia. Niegan el testimonio del Señor Jesús, de su Espíritu. El testimonio del Espíritu es que Jesús es el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, porque toda la plenitud posó sobre él. Y dice, yo doy testimonio, dice Juan, por eso, de que este es el Hijo de Dios. Y sin embargo, en esas escuelas lo niegan. Vemos personas predicándoles de puerta a puerta que lo niegan. Debemos tener cuidado. También
nosotros. Debemos observarnos a nosotros mismos si recibimos o aceptamos como tal, sin contradicción, sin duda alguna, el testimonio del Espíritu Santo, que es que el Señor Jesús es Dios. Como conclusión, una de las más grandes bendiciones que recibimos por el Evangelio de Cristo es al mismo Cristo y la persona del Espíritu Santo. Es ver en la práctica el testimonio del Espíritu por la persona de Cristo. Yo digo que entre más nos adentramos en conocer al Espíritu de Dios, más exaltaremos a Cristo. La cruz de Cristo la exaltaremos. El Espíritu Santo nos llevará a los padecimientos de Cristo, como hablábamos en la cena. Si estamos llenos del Espíritu Santo, asumiremos con alegría sus padecimientos. Las aflicciones por Cristo. Es por eso la obra tan necesaria del Espíritu Santo en la iglesia de Cristo. Tú y yo necesitamos de la obra y del poder del Espíritu, es cierto, porque nos debemos más, mucho más a Cristo. No solamente en nuestra fe, en nuestro creer. Recordemos que uno de los temas principales es creer, porque diferente es creer en el Señor Jesús, pero muchos de ellos no son salvíficos y no ayudan para nuestra santificación, o no ayudan para nuestra vida o nuestro caminar. Solamente hay uno que es importante, es lo que da el Espíritu, de que Cristo es Dios, y lo que por medio de Él, su poder hace en nosotros, hace que podamos pasar sobre todas esas cosas. Juan el Bautista sabía que debía menguar para que el Señor Jesús creciera, y luego nosotros también, ¿no? No solo en el ministerio público, sino en su propia vida. Y no lo podría haber hecho sin el Espíritu Santo. Uno no puede menguar y que Cristo sea sin la obra del Espíritu Santo. Juan el Bautista lo sabía. Hermanos y hermanas, niños, ¿queremos ser llenos del Espíritu Santo? En verdad anhelemos tener una vida llena de Cristo, no una vida con visiones místicas, mejor una vida con un sentir como Cristo, no una experiencia del tercer cielo, mejor una vida al lado de la cruz de Cristo, no por un poder de hacer obras extraordinarias, mejor el poder de una vida al servicio de Cristo. No un don que me engrandezca, mejor la humildad de Cristo. No el hablar en lenguas, mejor un compartir de la obra de Cristo. Hablar de Él. La mejor obra del Espíritu Santo en nosotros es hacernos a la imagen del Señor Jesús. Es lo mejor. Podemos decir, si es así, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, por hacer que Cristo sea en nosotros. Amén. Oremos, mis hermanos. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por lo que aprendemos. Damos gracias por tu fidelidad, porque nos enseñas, nos guías, por medio de tu Espíritu Santo, a considerar la importancia de Cristo. Y en verdad hay muchas áreas de nuestra vida en que Cristo debe ser entronado, sentarse sobre su trono, el trono de nuestro corazón, de la importancia de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestros planes, de nuestra fe, de una vida entregada a Él. Señor, gracias por hacernos ver a Cristo tal como Él es, como la revelación de Dios nos lo presenta, que nosotros podamos creer y confiar y crecer, y todos los días ir en pos de lo que creemos de Cristo, que Él es el Señor de nuestras vidas. No es el mayordomo de nuestras vidas, es el Señor de nuestras vidas. No es algo más en nuestras vidas, es toda nuestra vida. Y que no solamente lo podamos decir, sino que sea un sentir, sea una verdad en nuestra vida. Que podamos dar pasos y que el Espíritu Santo nos llene, nos faculte,
nos dé el poder, la gracia, para matar nuestra carne y vivir por Él. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesús, Dios de